Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Donde quiera que se encuentren, no importa, el multimedio puede llegar. Todos los sistemas de cable, televisión abierta, UHF, canal 45, teleradioamerica.com, internet, para el mundo, la radio HIZ 730 AM, todas las vías para ustedes llegar a través de sus móviles, de sus celulares, todas las vías posibles, todas las vías que la tecnología habilita en este siglo XXI, viabilizan la penetración, la llegada del multimedio Teleradio América. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pablo Uribe y les prometo una hora intensa, sin ánimo de ser extremista en la expresión, porque este programa es así, en el interés de ustedes. ¡Qué suerte! Caramba, qué suerte tiene esa empresa brasileña llamada Odebrecht. ¡Qué suerte! No estoy entrando en ninguna valoración, en ninguna valoración. Solo estoy resaltando, solo estoy subrayando, solo estoy exclamando la suerte, la tremenda suerte de Odebrecht. De Odebrecht, claro que sí. ¡Qué suerte! ¡Oh, Dios! ¡Qué suerte tiene Odebrecht! ¡Qué suerte! No estoy diciendo que es claro ni oscuro, ni amarillo ni morado. Solo estoy resaltando la suerte, nada más. El Papa Francisco. Vamos a comenzar con el Papa Francisco. El Papa Francisco, sus presentaciones, sus palabras, sus mensajes nos llegan, nos conmueven, nos hablan de esperanza y nos hablan de compromiso, nos hablan de cambio y nos hablan de responsabilidad, de solidaridad, de conciencia y de amor cristianos comprometidos no tan solo desde lo teológico, desde lo puramente teológico, sino en lo social. Tengo el último número del periódico Camino, Semanario Católico Nacional, el periódico Camino. Ustedes lo consiguen en su parroquia, en su grupo de congregación. A ver, ok, este es el último número de Camino, del semanario de esta semana, domingo 17 de noviembre, ¿verdad? Toda esta semana. Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. El que no se arrepiente y simula ser cristiano hace mucho mal a la iglesia, afirma el Papa Francisco en la misa de la mañana del 11 de noviembre, celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Dijo que todos debemos reconocernos pecadores, pero debemos estar atentos a no convertirnos en corruptos. ¿Ven la importancia? ¿Ven la importancia de
de comenzar el programa con este mensaje del Papa Francisco, que está retornando la credibilidad en la Iglesia católica, esta iglesia que ha sido tan maltratada por sotanas impúdicas, practicantes, por lo tanto, de la doble moral. Pues de eso habla el Papa Francisco y seguimos con lo que está diciendo. Pongan la atención, amigos y amigas, de ideas encontradas a este mensaje del Papa Francisco, porque llega al católico, llega al cristiano, pero nos llega como dominicanos, como sociedad, lo que está pasando aquí y ahora en la sociedad dominicana. Continuamos. Sigue diciendo el Papa Francisco: quien es benefactor de la iglesia, oigan esto, quien es benefactor de la iglesia, o sea, que le da a la iglesia, le hace donaciones y eso, ¿verdad? A eso se refiere. Quien es benefactor de la iglesia, pero roba al Estado, es un injusto que conduce una doble vida. La diferencia entre el pecador y el corrupto, dice el Papa Francisco, la diferencia es que quien peca y se arrepiente pide perdón, se siente débil, se siente hijo de Dios, se humilla y pide precisamente la salvación de Jesús. Pero de aquel otro que escandaliza, ¿qué cosa escandaliza? Que no se arrepiente, sigue pecando, pero finge ser cristiano, la doble vida. Y la doble vida de un cristiano hace mucho mal, pero, sigue diciendo el Papa Francisco, y utiliza una expresión del corrupto, diferenciado del pecador. Pero yo soy un benefactor de la iglesia, meto la mano en el bolsillo y doy a la iglesia, pero con la otra mano roba al Estado, a los pobres, roba. Es un injusto, esta es doble vida y esto merece, lo dice Jesús, no lo digo yo, que le pongan en el cuello una muela de molino y sea arrojado al mar. No habla de perdón aquí Jesús. Donde está el engaño y donde está el engaño no está el Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre pecador y corrupto. Y nosotros debemos decirnos pecadores, sigue diciendo el Papa Francisco. Oigan qué palabras más hondas y más comprometidas y más actuales, donde la trastocación de los valores nos quiere plantear lo mal hecho como lo bien hecho y lo bien hecho como lo mal hecho. Y nosotros debemos decirnos pecadores, o sea, todos, sí, todos aquí, dice Francisco señalando a todos los que están en la misa en ese momento junto con él, todos lo somos pecadores, corruptos no, el corrupto está fijo en un estado de suficiencia, no sabe qué cosa es la humildad. Jesús a estos corruptos les decía la belleza de ser sepulcros blanqueados. Y sigue diciendo el Papa Francisco, y cuánto mal hacen a la iglesia los cristianos corruptos, sacerdotes corruptos. Por eso hablaba de sotanas impúdicas, como hemos visto en los últimos tiempos, evidenciados, revelados en la República Dominicana. Es el Papa Francisco que dice, cristianos, y cuánto mal hacen a la iglesia cristianos corruptos, sacerdotes corruptos, cuánto mal hace a la iglesia, porque no viven en el espíritu del Evangelio, sino en el espíritu
de la mundanidad. El Papa Francisco, el Papa Francisco. Qué bien nos sentimos, ¿verdad? Qué bien nos sentimos. Y cuando decimos bien es desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del compromiso, desde el punto de vista de la esperanza, desde el punto de vista del cambio, desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la lucha en este mundo contra eso que denuncia y subraya el Papa Francisco. Nos vamos a la pausa. Búsquense el semanario Camino de la Iglesia Católica. Búsquenlo en cualquier parroquia. Temas interesantísimos, no tan solo de corte religioso, sino también de corte ecológico, social, cultural, etc. El Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. Nos vamos a la pausa diciendo, exclamando nada más, ¡qué suerte! ¡Qué suerte tiene Odebrecht! Odebrecht. No se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. En la semana pasada señalé que hay un tema que pone en alto relieve la peligrosa situación que vive la República Dominicana en términos de institucionalidad, de manejo del poder, de la gobernanza en el sentido más amplio, de los valores, un tema tan llevado y traído en términos publicitarios, como lo recordarán ustedes, en una muy profusa colocación mediática que hizo el pasado despacho de la primera dama en nuestro país, cuando la que ocupaba ese despacho, hoy vicepresidenta de la República, lanzó toda una campaña sobre los mismos. Y que la sociedad tenía que mirar hacia estos, que la sociedad tenía que, de una manera u otra, volver hacia estos, caminar con estos, es decir, con los valores. Y lo pone en alto relieve, por todas sus implicaciones, por todas sus conexiones, por las tuberías secretas que conectan ese caso, por los nombres, por las posiciones, por las jerarquías de diferentes connotaciones que están envueltas en este caso. Y cómo ha sido manejado el mismo de cara a mantener, y yo lo afirmo de manera inequívoca, lo afirmo como un dogma delante de ustedes. Y si no digo la verdad, borren el nombre mío de el poco o mucho crédito o mediano crédito o chinchín crédito que pueda tener en el público que nos ve y que nos escucha.
en la opinión pública, pero lo digo como un dogma y por lo tanto de manera inquebrantable, indubitable, indubitable. El tema de Joan Liriano, coronel de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, principal agencia antidrogas de la República Dominicana. Es hoy cuando el Ministerio Público lo llama, luego que la policía en rueda de prensa hace casi 2 semanas, 10 días, 11 días, 12 días, lo presentara como parte de una red de sicariato y narcotráfico en nuestro país. Cuando se le pregunta a la fiscal de San Cristóbal sobre la situación del coronel Liriano, que fue jefe de operaciones de la DNCD, que fue encargado de la DNCD en sitios tan sensibles como el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Cuando se produce el escándalo de las amenazas a periodistas en el Aeropuerto de las Américas por parte de este coronel, que trataba de impedir que los periodistas cubrieran la fuente del aeropuerto, y los amenazó y los conminó a salir y le dijo, si ustedes, y yo le hago a ustedes un expediente para que ustedes capten la naturaleza psicológica, conductual de este señor. La DNCD lo que hace es que lo mueve del Aeropuerto de las Américas y lo lleva al aeropuerto El Higüero, el aeropuerto del Higüero. Allí lo lleva. Pero este señor también fue asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general Rosado Mateo, asistente con mucho poder, con tanto poder que hace algunos días, a propósito de las acusaciones y de las revelaciones en torno a las actividades criminosas del coronel Joan Liriano, el presidente de la DNCD fue a un programa radial, al Gobierno de la Tarde, que se produce en la emisora Z101, y habló casi una hora dedicada a la defensa cerrada, intransigente, a la defensa radical de ese oficial policial, hoy sindicado como parte de una red de sicarios y narcos en la República Dominicana con contactos internacionales. Y allí Rosado Mateo prácticamente puso su condición jerárquica policial, es decir, su condición de general, la puso a disposición de las autoridades si se comprobaba que su asistente había actuado de manera incorrecta. Y ahí comenzó a explicar las entradas que tenía, las entradas económicas que tenía este oficial, sus trabajos, sus negocios. Dijo en ese programa que el presidente
Leonel Fernández textualmente lo dijo, literalmente, tal como lo estoy señalando, que el presidente Leonel Fernández no se montaba en un helicóptero si ese oficial de la DNCD no revisaba técnicamente ese helicóptero, porque era uno de los técnicos más calificados en este país, en esa materia. Uno de los primeros desmentidos le vino de la compañía Leitza, la compañía de lotería privada Leitza, porque el general Rosado Mateo habló de que este señor tenía un negocio de venta de loto y ese tipo de loterías. Y Leitza dijo que no, que ese señor no tenía ningún tipo de relación comercial con esa empresa. Uno de los primeros desmentidos. Hasta el día de hoy, y cuando digo hasta el día de hoy es luego de la rueda de prensa que produce la Policía Nacional, rueda de prensa bajo el influjo de la presión interna y presión externa, porque ese es un tema que se maneja, ese es un tema manoseado, ese es un tema conocido, ya no tan solo en los corrillos policiales, militares y gubernamentales del país, sino en los corrillos mediáticos, en estos tipos de espacios, tras las cámaras, tras los micrófonos. Se hablaba, se comentaba, se trasegaban informaciones, datos sobre esa situación. Lo que hace la policía es sencillamente presentar unos hechos que una parte del país informado efectivamente estaba y está manejando. Por eso digo de la presión interna y externa. Y ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de presión externa. Presión exógena del norte, esencialmente. De allá hasta esta fecha, ¿ha hablado el general Mateo, Rosado Mateo? No, ha guardado silencio. ¿Qué tipo de silencio? No lo quiero catalogar. Pero estamos ante un caso, decía en la introducción, que revela lo que yo he bautizado como el quadrivium de la perversidad de un poder corrompido en la República Dominicana o en otro país donde sus instituciones, donde sus hombres públicos, donde sus funcionarios se manejen de esa manera. El quadrivium perverso de la complicidad, la impunidad, el silencio y el olvido. Oigan bien, ese es el quadrivium de la perversidad de un poder corrompido. Complicidad, impunidad, silencio y olvido. Se van dejando los temas, se maneja la complicidad. Todo este tema maneja una complicidad, porque he mencionado al general Mateo, pero no quiero ser injusto, no quiero ser desequilibrado, no quiero estar desenfocado, no quiero convertirme en un loro insustancioso como otros en medios de comunicación. Quiero que articulemos un pensamiento dialéctico sobre esta situación que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el Estado. No tan solo con la policía, no tan solo con la DNCD, no tan solo con el Ministerio de las Fuerzas Armadas o Ministerio de Defensa, como se llama ahora, no tan solo con los involucrados en esta red, como lo presentó la policía, de sicariato y narcotráfico, que produjo una masacre en Yaguate,
San Cristóbal hace algunas semanas. No, quiero ser amplio en el enfoque, quiero ser dialéctico en el enfoque. Porque encima del que fuera presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, hay otras jerarquías. Pero además él viene, cuando ocupa la Dirección Nacional de Control de Drogas, de un grupo específico de la Policía Nacional. Y ustedes recordarán quién era el jefe de la policía en ese momento. Y él viene de ese grupo en la policía. Pero además hay otras jerarquías, en este caso de carácter político, de carácter civil. Y para permitir una situación de esa naturaleza que no termina con el coronel Joan Liriano, porque la policía dijo, lo presentamos y hasta aquí llegamos, le toca al Ministerio Público. No, esa es la punta, una de las puntas, digamos, del iceberg, una de las puntas del iceberg, una de las puntas, porque es precisamente el coronel Joan Liriano el que lleva al avión donde será deportado, donde será trasladado a los Estados Unidos, al general Hiraldo Guerrero. ¿Recuerdan el caso de Hiraldo Guerrero, que fue finales del 2012? ¿Recuerdan ese caso? Bueno, pues si ustedes ven las imágenes en internet, cuando llevan al general Hiraldo Guerrero, quien fuera jefe de operaciones, como lo fue en su momento Joan Liriano, jefe de operaciones de la DNCD, pues el que lleva al avión que lo va a conducir a los Estados Unidos, luego que la Suprema Corte de Justicia dictamina la extradición por narcotráfico del general Hiraldo Guerrero, ¿verdad? El que lo lleva es Joan Liriano, jefe de operaciones, pero Hiraldo Guerrero también fue jefe de operaciones de la DNCD. Jefe de operaciones, la iglesia. No, iba a decir la iglesia en manos de Lutero, pero eso es, digamos, una ofensa a los protestantes, a los luteranos, ¿verdad? A todas estas denominaciones cristianas, evangélicas, no católicas, ¿verdad? Sino, imagínense, una estructura llamada a combatir el crimen en manos de gente que están entregadas al crimen. Oigan esto, el que lleva, ustedes lo ven quitándole las esposas en el avión, a Hiraldo, jefe de operaciones de la DNCD, es Joan Liriano, que ahora resulta no, se sabía que también está involucrado. Fíjense toda esta articulación criminal que hay en instituciones de la República Dominicana, del Estado Dominicano. Y están al margen los políticos del poder de estas estructuras mafiosas. No están al margen. Operan bajo un sistema de complicidades, el quadrivium de la perversidad. Complicidad, impunidad, silencio y olvido. El quadrivium de la perversidad de un poder corrompido. Vamos a hacer una pausa. Solo decir que no. Después de la pausa. Después de la pausa.
ideas encontradas. Ya tenemos esa conexión, ¿verdad? Esa conexión pavorosa, esa conexión de podredumbre, esa conexión de corrupción al más alto y peligroso nivel. Y yo digo, yo, Juan Pablo Uribe, bajo mi absoluta responsabilidad, que con el apadrinamiento, y lo de apadrinamiento, subrayenlo por lo de padrino, ¿verdad? De un poder político corrompido. Porque no se puede dar toda esta relación que estoy describiendo, Hiraldo, Liviano, defensa de las altas instancias de la DNCD, gelatinosidad del Ministerio Público, el Ministerio Público de San Cristóbal, que decía, bueno, estamos recogiendo algunas pruebas, hoy lo llamaron para dictarle medidas de coerción, ese oficial policial está suelto luego de ser presentado por la policía con ese prontuario delictivo. Y fíjense cómo, por ejemplo, para que ustedes vean lo que se está moviendo por debajo y las actuaciones mancas del Ministerio Público con el síndico de la Romana, lo apresaron al síndico de la Romana, lo apresaron y le dictaron 3 meses de medida de coerción, 3 meses de prisión. Pero se dicta prisión cuando se está en los términos de la coerción en la justicia, cuando esa persona representa un peligro de fuga. El síndico de la Romana, yo no sé si él está involucrado en lo que se le señala, en actos deshonrosos, en el manejo de la cosa pública, en el ayuntamiento de la Romana, no sé. Eso lo determinará esta justicia tan patética, las más de las veces, en su comportamiento. Pero fíjense que al síndico de la Romana, que es del Partido Reformista, que ganó sin alianza con el PLD, ganó solo, de una vez 3 meses, un hombre que no representa peligro de fuga. Pero fíjense la forma atropellante en que manejaron el proceso. La forma atropellante en que manejaron el proceso. A este oficial policial, no. La fiscal de San Cristóbal dice, bueno, estamos viendo, no acostumbramos a apresar a nadie. No, lo que pasa es, señora, país que nos ve y que nos escucha, que no ha recibido una orden del ministerio, del jefe del Ministerio Público, que es el Procurador General de la República, Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito. Y si hoy es llevado es porque el presidente Danilo Medina canceló este fin de semana su condición de oficial policial. Semanas después de todo este escándalo, lo cancela el presidente Danilo Medina, que sabe, Danilo Medina sabe, conoce esta situación de peligro para el Estado, para la sociedad, para la República Dominicana. Prudencia, complicidad, miedo, no lo sé. No lo sé. Pero no es de que el Poder Ejecutivo canceló a Joan y todo lo que hay. Pero ¿qué pasa? Domínguez Brito, ese Domínguez Brito es el que dice, Domínguez Brito
dice: el narcotráfico soborna jueces, fiscales y lo corroe todo. Periódico El Nuevo Diario, lunes 16 de septiembre. Estamos hablando de un funcionario mediático, un funcionario que no funciona, pero no funciona porque está sometido, está subordinado a todo un entramado de complicidad, impunidad, silencio y olvido que corroe, que carcome, que ulcera, que destruye las bases institucionales de la República Dominicana. ¿Qué gana Domínguez Brito con decir el narcotráfico soborna jueces, fiscales y lo corroe todo? ¿Por qué no hinca el diente en toda esta trama criminosa de la cual el oficial Liriano es tan solo una punta de iceberg? Y él lo sabe. Pero es el mismo Domínguez Brito que no ha actuado con responsabilidad frente al caso de asalto, robo y muerte en Sosúa, Puerto Plata, contra un grupo de alemanes víctimas de una actuación delictiva de policías que los asaltaron, que los atracaron en el residencial La Mulata 3 de Sosúa, Puerto Plata. Y si algo se ha hecho fue por la presión de la embajada alemana en la República Dominicana y por movimientos de la prensa alemana, de la prensa europea. Pero con el caso de los alemanes, más de 50 millones se perdieron en dinero, en prendas, en objetos valiosos. Se aplica el quadrivium perverso del poder corrompido: complicidad, impunidad, silencio y olvido. Por eso la Procuraduría General de la República no tiene una actuación responsable y no va a pasar, lo digo yo hoy, esta noche, no va a pasar de ahí, de esa punta, de las tantas puntas, de esa punta, de las tantas puntas del iceberg. Porque lo mismo, la misma fórmula aplicada al caso Liriano, al caso Hiraldo Guerrero y a otros casos, fue el aplicado al del español Arturo del Tiempo Márquez. Tengo aquí el periódico El Día, lunes, a ver, aquí lo tengo, a ver si los muchachos, excelente, mire, exacto, periódico El Día, esto es del lunes 22 de marzo del año 2010. El envío de las drogas estaba consignado a Isdomine, propiedad de Arturo del Tiempo Márquez. Español del Tiempo, vinculado a otro cargamento de cocaína. A pesar del primer decomiso de los 935 kilos, el extranjero realizaba sus labores con normalidad. Y oigan lo que dicen, El furgón en el que fueron, el presidente era Fernández en ese momento, ¿verdad? 2010. El furgón en el que fueron decomisados 935 kilos de cocaína el 5 de noviembre en el puerto multimodal Caucedo. Este periódico, recuerden, es del 22 de marzo. Cuando dice 5 de noviembre se refiere a noviembre del 2009. En el puerto multimodal Caucedo estaba consignado a una empresa registrada en España, en la que figuraba como administrador único Arturo del Tiempo Márquez. La Dirección Nacional de Control de Drogas no anunció entonces ninguna detención por el caso de los 935 kilos de cocaína, pese a haber informado que el furgón con la droga estaba dirigido a la empresa Isdomine, que sabía quiénes eran los propietarios y que en las siguientes horas serían apresados. Oigan esto, y sigue diciendo:
El primer cargamento, el de los 935 kilos, que fue en el mes de noviembre del 2009, el primer cargamento fue decomisado durante un operativo que encabezó personalmente el jefe de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado Mateo. Al presentar la mercancía al día siguiente, la propia DNCD informó que el furgón en el que estaba escondida la droga estaba dirigido en España a la empresa Isdomine SL y que se sabía quiénes eran los propietarios. Sin embargo, Del Tiempo Marqués siguió trabajando aparentemente con toda normalidad, a tal punto que en febrero pasado encabezó una lujosa recepción para inaugurar la Torre Atiemar, que en la actualidad está incautada por el Ministerio Público. ¿Qué sucede? Que ese Arturo Del Tiempo Marqués, es para que ustedes vean, sientan y abominen toda esta podredumbre. Vamos a ver si Fernández hace maravilla con esta foto. A ver, ¿quiénes están aquí en esta foto? A ver, exacto, hay que salga exactamente. Ese es Arturo Del Tiempo Marqués y el que en ese momento era presidente, Leonel Fernández. Esa foto es nada más y nada menos que en el Palacio Nacional, en el Palacio de la Presidencia, en la residencia del poder en la República Dominicana. No podían, por lo tanto, presentarse una actuación como la que describe el periódico El Día del 22 de marzo del 2010 y es en España, en otro cargamento, el de 1.200 kilos, donde es apresado, no en un primer cargamento, sin contar todos los cargamentos. Y recuerden aquella famosa casa de cambio llamada La Piedra, propiedad de un general que a su vez era asistente en ese momento del jefe de la policía. Un hombre políticamente, oigan bien, no policialmente, sino también políticamente de confianza de Leonel Fernández. Vamos a hacer una pausa. Por eso yo decía lo del coronel Joan Liriano es una punta de iceberg, de las tantas puntas de ese iceberg purulento debajo de la sociedad y del Estado dominicano. Hacemos la pausa. Por eso hemos dicho que el tema, el expediente, el caso, la realidad, la situación, el mazo demoledor que representa esa punta de iceberg Liriano, no es que ahí, de que ya llegamos y aquí, entonces tenemos todo, pero decían lo mismo con Hiraldo, decían lo mismo con Hiraldo.
decían lo mismo con Giraldo, que con Giraldo se daba un golpe demoledor al narcotráfico, pero resulta que el que lleva a Giraldo al avión es Liriano, esposado, de jefe a jefe de operaciones. Hay otro video de Liriano, cuando está en Capotillo, como jefe también, él fue jefe de la unidad de reacción táctica inmediata. Y él está allí haciendo un operativo y vemos los medios de comunicación persiguiendo a los traficantes de Capotillo. Señores, los chimichurris de los puestecitos de las esquinas, del microtráfico. Él que pertenece a una estructuración mafiosa donde hay gente más alta, policial, militar y políticamente que él. Y aparece en Capotillo persiguiendo el narcotráfico. Fíjense todo esto. Señores, se nos quedan varias cosas que presentar, porque es un expediente completo que tenemos sobre el quadrivium perverso de la complicidad, la impunidad, el silencio y el olvido. Despierta, República Dominicana.